Ok, vamos a estudiar entonces ahora Génesis 50 y vamos a grabar los primeros 3, 4 versículos y luego voy a apagar la grabadora, la voy a poner en pausa y luego ya cuando esté terminando la voy a encender, pero pueden leer ustedes en su casa, pueden leer aquí, vamos a estar escuchando nosotros a Maite. Ok, Maite, puedes empezar a leer. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo Ok, entonces ah, ahí sigue eh, bueno, terminó el capítulo 50, Maite de leerlo. Y yo fui anotando. ¿Alguien quiere comentar antes de repasar algo que leímos que se les prendió el foco o sobresalió algo que quizás quieren compartir? ¿Alguien? Bueno, Bueno, sí, aquí en el versículo 19 digo, lo que a los hermanos de José todavía no se les quitaba eso, digo, a pesar de que estuvieron con él, pues, o sea, que los perdonó él y todo eso, pero ellos como que no creyeron, tenían dudas, su convicción de ellos, pues, que esa inseguridad de ellos que no creyeron a José que los había perdonado, ¿verdad? Entonces ellos, pues, veo aquí a sus hermanos que cuando ya fueron a enterrar a su padre y que llegaron y que vieron a José que ya no estaba su papá, les entró esa inseguridad y se empezaron a preguntar, ahora sí ya nos va a hacer esto, nos va a hacer el otro, con ese temor. Entonces, uno de ellos pues, fue valiente, pues yo voy a preguntarle a José, acá en los versículos 16, 15 y 16, le van a preguntar, explicarle ese problema y veo que José con esa seguridad y con la fe en Dios. ¿Qué le respondió? No temáis, ¿acaso soy yo, Dios? O sea, sus hermanos lo creían con tanto poder que lo creían como un Dios. Entonces ten José, cuidado con el pecado, ¿verdad? sí, Te puede seguir hasta la muerte, hasta la muerte, ajá. Y te puede aquí, seguir hasta el fin. hasta el fin. Y Y veo aquí, aquí ya han pasado sí, bastantes años. sí, Y pues la hermana Margarita sacó cuentas de la edad de los chamacos, entonces ya han pasado varios años. Y todavía, ahora sí se va a vengar, dijeron ellos. Ya murió mi papá, nada lo detiene. pero ¿cómo va guardando uno ese pecado, ese, Para que veas. digo, Ajá. pero eso es individual, o sea, veo las Esos somos sus hermanos. Ese es el problema que tenían ellos, ellos por lo que hicieron. O sea, que quedaron cicatrizados. sí, Aunque por dentro quedaron cicatrizados. no borraron. Si quizás si hubiera muerto José, o no lo hubieran Primero, encontrado, a lo mejor, ¿verdad? Pero no hubieran como lo miraron vivo y con la espada en su mano todavía, digo, él tenía todo el poder. No, está esperando, ahorita no lo puede hacer porque mi papá vive, no lo va a dejar, pero ya murió, ya. Empezaron las hormiguitas empezaron a regresar. ¿Y qué de lo que los capítulos de atrás cuando les dice José, no, Micrófono, Rosy. ustedes no tuvieron la culpa, sino que Dios me puso en esta situación, él estuvo conmigo y él me llevó a hacer los llevó a hacer eso para que siguieran, para que estuvieran, él estuvo conmigo todo ese tiempo. Entonces, quiere decir que los hermanos no tenían la fe, decayeron en su fe, perdieron esa fe. Puedes tener fe, pero también puedes tener sospechas y puedes tener dudas, puedes tener, en este caso, ellos, ellos todavía, creo que todavía no habían conocido el corazón de su hermano bien. Y eso
por la maldad, por lo malo que fueron, por lo malo que, no por lo bueno de él, pero por lo malo de ellos. Es lo que los tiene molestos. Digo, y veo estas escrituras de Génesis y todo, digo, Era como un remordimiento, hermano. o sea, Sí, es el remordimiento. sí, pero digo, así somos muchos creyentes. Sí, Hasta las mismas congregaciones Sí. existimos esos creyentes. Digo, entonces, ¿qué podemos hacer para ayudarnos nosotros mismos y no ser como ellos? ok, vamos a llegar. Esa es la última parte del capítulo. Ahorita vamos a hablar más de eso. Okay. Oye, o sea, ¿Qué podemos ¿cómo hacer? lograr ¿Qué llegar podemos a ser? hacer? José hizo Tener todo lo la que él verdadera pudo. fe, sí, y no lo logró. ¿Sí? Porque no se trata de él. No es que No. no es que no tuvo éxito él. No. Es- No se deja. la conciencia, cuando la tienes mala o molesta, eh, el pecado de ellos fue grande, lo que hicieron ellos. Ok, entonces vamos a repasar. Y dice allí el versículo 3 que después de que murió Jacob, que lo embalsamaron. ¿Qué es eso, embalsamar? Lo prepararon. Ok. Prepararon su cuerpo para que durara más tiempo. Ajá, sí. Pero no, okay, eso no era costumbre de la familia de Jacob. Que embalsamar era costumbre más bien de los egipcios. Okay. Los judíos todavía cuando murió Jesús no lo embalsamaron, sino que solamente le pusieron especias. Embalsamar es cuando te sacan tus órganos, aunque todos tus órganos los ponen en frasquitos y luego te envuelven ajá, y te curan, ¿verdad? Y Queda como que es momia. una momia, así como un taco, un taquito, y luego te dejan fermentar por 40 días, yo creo, para que todo lo que te echan para preservar el cuerpo, se cumplieron los 40 días. Y luego, y luego lo lloraron los egipcios por 70 días. Porque entonces, si juntamos los 70 con 40 o tan juntos, no sé, estamos hablando de ¿cuánto? 70 más 40. ¿Ah? 3 meses. Sí, casi 4 meses. 110 días. Ajá, sí. Y bueno, ya dice que pasaron. Y luego José va a la casa de Faraón y le dice, mira, mi padre me hizo jurar, versículo 5. Y vemos que Faraón respeta eso de jurar. Le dijo, ve, sepulta a tu padre, versículo 6, como él te hizo jurar. Y otra gente te va a decir, no, pues, no me importa, tú tienes que trabajar aquí, tu obligación aquí, bla, 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 bla. Faraón no. Faraón dijo, te hizo jurar, o que vas a cumplir con tu juramento, ve y sepulta a tu padre, como te dijo, en la tierra de Canaán. Okay, vas a estar lejos de mí un rato, pero confío en Dios. Y dice ahí que fueron los ancianos, dice el versículo 7, que subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Esto sería como el primer, cuando la carroza y atrás están todos. ¿Sí? Pero fíjate, la gente que fue, la casa, son los siervos de la casa de Faraón y los ancianos de Egipto. Okay. Estamos hablando de la gente de poder, la gente que tiene influencia en el pueblo, los ancianos, pues. Y pues los ancianos no van a caminar, van a irse en carros. Okay. Entonces, va a costar un dinero para hacer esto. Pero Faraón es el hombre más rico de todo el mundo. ¿De quién son los siervos de la casa de él? Todo es de Faraón, los carros, los caballos, los animales, todas las tierras, todo era de Faraón. Así es que
Ni modo que diga no puedo ir, o no te voy a prestar mi carro, o no, ¿sabes qué? Todo. Y ahí van. Y nos dice ahí también en el versículo 8 que los únicos que quedaron en la tierra de Gosén fueron sus hijos, los niños, quizás unas personas para cuidarlos y sus animales, y fueron allá. ¿Okay? Ahora dice allí que se hizo un escuadrón muy grande, versículo 9. No nos dice cuántos eran, pero si alguien dice eran 3,000, yo voy a decir, está, ok, está bueno, estoy de acuerdo, 3,000, 5,000, ok, está bien, de acuerdo. A lo mejor eran más, a lo mejor eran menos. Okay. Y nos dice en versículo 10 que llegaron hasta la era de Atad. Ok. ¿Qué es una era? Y llegaron hasta la era de Atad. Es como un camino estrecho, algo así, creo la idea. Hace 2 semanas les di una clase en la era, pero ya se la olvidó. No es como donde siembra. Todavía está ahí en la pizarra, miren, la era. Ajá, es donde siembran, pues. No. Como el de parcela. Es un lugar plano, alto, donde pasea el aire y ahí es donde le dan golpes a la mazorca del trigo y luego lo avientan al aire y con un abanico, con el aire, separa la paja del trigo, el trigo cae al suelo, la paja se la lleva al aire, allá se junta, la queman y el trigo lo llevan a los graneros. Y la era es el lugar alto, esa es la era. ¿Ok? Va a salir otra vez la palabra era. ¿Ok? Estén preparados. ¿Okay? Yo no tengo tiempo y ustedes tienen paciencia. ¿Ok? Ok, dice hasta que está al otro lado del Jordán. Aunque, ¿de qué lado del Jordán? A ver. Cámara, por favor. Pues Egipto. A ver. Ahí tienes. Ok. El pin. Ahí está. ¿Este lado del Jordán o este lado del Jordán? De ese lado. Ah, mira, pues sí. El hermano dice de este lado, pues sí. ¿De este lado o de este lado? Ok, al otro lado del Jordán tiene que ser este lado. Porque esta es la tierra de Canaán. Porque Egipto está para abajo. Aquí está otro. Pero ahora le di un mapa a Juan y le dije, ¿está este mapa, Juan? Es que me mostraste. Este lado del Jordán. Este es Canaán. A este lado del Jordán no es Canaán. Este viene siendo Basán, la tierra de los correos, amonitas, moabitas. ¿Sí? Luego acá Edom. Pero al otro lado de este río, que es el río Jordán, a este lado, cuando dice al otro lado, de este lado, cuando están huyendo, huyendo de Jerusalén, huyendo de Canaán, dice que cruzaron el río, hablamos que cruzaron para acá. Pero para entrar al otro lado es de aquí a acá. Y se vinieron por acá, allá. O se vinieron por acá, pero se refiere que llegaron a la era al otro lado del Jordán, de esta parte de acá. ¿Sí? También me gusta dar clases en geografía, pero esta es la única geografía que conozco. ¿Sí? Ahora, muy bien. Y José, su padre, le hizo duelo 7 días, todavía más. ¿Cuánto duraron para llegar allá? No sabemos. Okay. Ahora, en versículo 11 dice allí que llegaron allá
y llevaron a ese lugar a Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Okay. Y fueron a la tierra de Macpela. ¿Cómo se llamaba el eteo que les vendió la cueva para sepultar a sus muertos, a Abraham? Efrón. Efrón. Está fácil para recordar ese nombre, Efrón. Okay. Y se acuerdan que la semana pasada hablamos un poquito de por qué quería Jacob que lo enterraran allá. No quería que lo sepultaran en Egipto, quiero que me sepulten en Canaán. Okay. Porque yo tenía todas sus, Ahí estaban, él dijo, ahí enterré a mi esposa, enterré a Abraham, Isaac, okay, y también quiero que me entierren allí. Okay. Porque ahí es donde va a pasar algo, pues. Allá es donde va a pasar algo, aquí no, en Egipto no, allá es donde va a pasar. Okay. Y yo quiero estar allí. Y se acuerdan que cuando Cristo resucitó entre los muertos, también algunos de los santos resucitaron, pues. No en Egipto, sino que hay en esta parte. Pero ellos anhelaban eso. Ahora, el 14 dice que volvió José a Egipto y él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre. ¿Por qué no se quedaron en Canaán? como José, Sus hermanos, ellos emigraron de Canaán a Egipto. por la zambla, Aunque ya pasó la. tenían mejor, que Okay, allá tenían sus animales. ¿sí? Pudieron ido por sus animales, pero yo creo que sí. Yo creo que Rosy tiene razón. Dice Dios, dijo Dios en Génesis 15 que le dio la tierra, le dio la tierra esta. Nomás imagínense un poquito, ¿ok? Le dio la tierra a Abraham, pero le dijo a Abraham que todavía tú no puedes entrar allí, porque todavía no te la voy a dar a ti, pero se la voy a dar a tus descendientes, ¿ok? Y dice el versículo 16, y a la cuarta generación volverán acá, se van a irse a Egipto y en la cuarta generación van a volver acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea que cuando estaba viviendo aquí, Jacob y sus hijos vinieron a Egipto, aquí vivía el amorreo. El amorreo era algo cultural. Y te acuerdas que Abraham dijo, mi hijo no se va a casar con una mujer. Y le dijo a su siervo, ve y tráeme una mujer de Abraham. Y luego cuando llegó a edad también Esaú y Jacob, Esaú se casó con dos mujeres de aquí, ¿se acuerdan? Dijo Rebeca, pues mejor me muero, si se va a casar también Jacob con alguien de aquí, mejor me muero porque esas muchachas fueron creadas con otras ideas, con otros morales. Cuando lleguemos al libro de Levítico nos vamos a dar cuenta de lo que estaba pasando allí. Cosas bien feas, feísimas. Entonces ahora están en Egipto y están nomás entre ellos. ¿Y para qué vamos a regresar allá de aquí entre nosotros? Estamos viviendo bien y no tenemos que mirar esas groserías, no tenemos que vivir esas groserías, no tenemos que exponer a nuestros hijos a esas cosas. Mejor aquí nos quedamos, yo creo. Estaban viviendo bien. Y aparte de eso, José estaba allá y sí, y todavía está trabajando por Faraón. ¿Sí? Y yo creo que por eso se quedaron.
yo no sé cómo escribir esa clase de sociedad, ¿verdad? Pero como lo estaba diciendo los hermanos del Salvador, la primera vez que fui a El Salvador no oí ni una mala palabra. Por un mes entero no oí ni una mala palabra. Y ya ven cómo hablamos aquí en Mexicali, la gente, ¿verdad? Ajá. Hijo de la tostada y esto acá y esto acá y allá y allá, ¿verdad? Y yo le decía a mis hijas, yo no quiero que hablen así, ¿eh? Y aunque les di el mandamiento, de todos modos se les pegaron cosas. Sí, pues digo, en la escuela y todo, así hablan ¿cómo se dice en español? Ser Ética o moral. pues, seguir la corriente a los demás, pues ahí hablar como los demás, como tus amigos, ¿ok? Pero en la casa yo nunca oí nada de mis hijas, pero yo sé que sí se les pegaron algunas cosas. Ah, y en Egipto ellos estaban salvos de esa clase de vida. Cuando fui a El Salvador, por un mes, ibas al mercado, donde quiera que ibas, ni una mala palabra oí. Dije yo, híjole, qué suave. Pero ahora es muy diferente, ¿verdad, Marvin? Sí. Es que se vinieron para Estados Unidos, acá para México, se pasaron unos tiempos acá y aprendieron el lenguaje de acá. Y Sí. ya ven que Las malas conversaciones. les enseñan a los niños de chiquitos a decir malas palabras. Yo lo vi. Ok, bueno, entonces se regresaron y ahí se van a quedar hasta ya el siguiente libro de Éxodo, ya van a pasar otros 300, 250 años, ¿ok? Entonces ya, ahora sí vamos a lo que comentó Margarita, que después de que muere José, antes de que muera José, pero ya regresaron y sus hermanos, versículo 15, dice que miraron que su padre ya estaba muerto, que ya murió, papá es el que los detenía, ahora sí no va a aborrecer y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Todo tiene un pago, ¿no? ¿Qué es la paga del pecado? Mira la hermana, la muerte. Pero la edad de vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero la paga del pecado es la muerte. ¿Okay? Pero todo pecado tiene su precio. Consecuencia. Sí, su consecuencia, algo que se tiene que pagar. ¿Okay? El dolor. Uno piensa que escapé. No escapas. No escapas. Yo me robé una pistolita una vez, pistolitas no sé si era de cohetes que le metías enrolladitos. ¿Te acuerdas de aquellas pistolitas que tenían? Y me la robé. Y llegué a la casa y dije, me escapé. Me salí con la mía, pero luego mi papá me dijo, hey, ¿dónde agarraste eso? La compré. ¿Y dónde agarraste el dinero? Ya empieza a sudar uno, ¿verdad? Estoy pagando la consecuencia. Y no hay como cuando te está interrogando tu papá o tu mamá, ¿no? Y luego cuando dice, no, me la encontré, vaya y déjela donde se la encontró. Sí. Ándele. Y luego dijo, y ya pues tú quebré. Y le dije, papá, me lo robé. Ahorita me voy a agarrar con cinto. No. Dijo, papá, regresa la pistola ya al Jack. Y si te hace trabajar, o te va a multar, ay, pero regrésala. Yo dije, no, mejor que me pegue. No, a regresar la pistola. Y la regresé. Ajá, la regresé y ya el chinito me perdonó. Pero yo pagué. Porque nunca se me olvidó eso.
Y eso es lección porque cuando usted es más grande y robas, el pago es más alto, ¿verdad? Es más alto. Si no le gusta a la persona que le robaste, pues al bote, o te pega, o te mata, ¿ok? Pero las consecuencias son grandes. Bueno, aquí ellos dijeron, ahora sí vamos a pagar todo el mal que le hicimos. Y entonces usaron la estrategia y le dijeron, acuérdate lo que dijo mi papá. ¿Te acuerdas? Le dijeron, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Bueno, ¿los había perdonado José? Sí. Entonces ellos se están mortificando por nada, pero así es como trabaja el pecado y la conciencia. Sí. Te está cayendo el mundo encima, no sabes qué hacer. Pero el problema está resuelto. Okay. Oye, se les mandó una pregunta. Por ejemplo, a ellos, a los hermanos de José, cada persona tenemos conciencia. Una conciencia muchas veces buena, muchas veces mala. Nos inclinamos por el lado bueno, por el lado malo. Entonces, cuando llegamos a conocer a Dios y nos bautizamos, somos criaturas nuevas, tenemos el Espíritu Santo que nos hereda Dios. ¿Sí? ¿Estoy bien? Pues no te pude oír bien, pero ¿me estás hablando de la conciencia de José? No, de la conciencia de los hermanos y de uno, de ser humano. Algo hablaste de bautismo, ¿no? No, sí, pero comparando, o sea, estoy hablando del Espíritu Santo. O sea, cuando tenemos el Espíritu Santo con nosotros, es el que nos molesta la conciencia. Es el que nos ayuda a reconocer los pecados y decir estoy bien o estoy mal. El Espíritu de Dios es el que nos lleva a remover esa conciencia y cada uno de nosotros que nos entregamos a Dios. Está trabajando bien la conciencia. Y cuando pecamos, a lo mejor es lo que les pasó a ellos, el Espíritu de Dios les está... Es lo bueno, ¿ok? Es lo bueno que tenemos ese Espíritu de Dios. Unas personas... Nos ayuda a remover esa conciencia. Unas personas cauterizan la conciencia. Cauterizan, Ok, estos todavía fueron bien malos, pero la conciencia está trabajando bien. Sí. Ok. Ahí es donde y dice ahí que le dijeron eso y José está oyendo y dice que José lloró. Versículo 17, y José lloró mientras hablaban. Estaban hablando y empezó a llorar. ¿Por qué estaba llorando José? Porque siempre había sufrido. Porque su papá ya nos había perdonado y ellos seguían con eso. ¿Se acuerdan cuando primero llegaron, los acusó de espías y cosas así, ¿verdad? Y luego le puso la copa en el saco de Benjamín y todo eso. Era para ver si ellos habían cambiado. Y ahora se da cuenta que cambiaron, mis hermanos. Han cambiado. Hasta cuando se fueron le dijo que no se pelearan. Por eso lloró. Yo creo que lloró porque le están diciendo, perdónanos, hermano. Perdónanos. Hicimos mal, hermano. Hicimos mal. Y él lloró. Mientras estaban hablando, él lloró, porque yo creo que lloró de ¿cómo se dice? De gozo, de mirar a sus hermanos arrepentidos. Va a estar bien esto. Hermano, dice aquí, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. ¿Sí? Porque sintió que se arrepintieron. Y le dijeron, somos tus esclavos. Si todavía no, o sea que él está llorando y ellos le siguen hablando. Y él ya les interrumpe, les dice en versículos 19, no teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Porque entonces, él pone las cosas
como son. Okay. Y no niega que le hicieron mal. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios, dice allí, el versículo 20, mas Dios lo encaminó a bien. Okay. Y Dios puede tomar una situación de maldad y voltearla. ¿Quién benefició de esto? Todos. Todos, aún los que pensaron mal. Ellos también se les fueron se salvaron, pudieron comprar grano y vivir. A ellos también les tocó eso. Pero eso no borra la maldad. ¿Okay? Sí, ajá. Exactamente. Pero dice Dios, versículo 20 dice, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y ahora lo bonito, versículo 20, que les habló, y les habló al corazón. El 21, así los consoló y les habló al corazón. Hay veces que alguien te está hablando y te dice, ya te perdono y todo lo que quieras, pero como que sientes que no No es sincero. es sincero, ajá, como que lo están obligando, o sí. Pero cuando te hablan al corazón, ya es cuando vas a quedar tranquilo. Y es lo que quería con ellos. Estén tranquilos. ¿Verdad? Yo no tengan ningún temor de mí. Para nada. Y los consoló. Les habló al corazón. Y eso es algo que Dios nos pide a nosotros. Cuando estamos hablando con gente, hay que hablarles al corazón. Okay. Llegarles. Okay. Y ya dice versículo 22 que habitaron en Egipto todos sus hermanos y murió a los 110 años. Y José alcanzó a ver a los hijos de Efraín y a los hijos de Manasés. Ahora, la última parte del 23 dice, los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. ¿Por qué menciona rodillas? ¿Dónde? Porque cuando está uno chiquito siempre lo sientan aquí En las rodillas. siempre. Aquí lo tienes, no vi una hora. Y cuando son niños les hacen caballitos, los hacen. Ajá, aquí lo tienes en tus rodillas. A mí me gustaba agarrar ahorita me quiero en la rodilla la Andrea, pero aquí la traían. Aquí la traían. Y les encanta a los niños que los Sí, estén ajá, sí, ajá. viendo. Les encanta. Okay. Dice, por eso fueron creados sobre las rodillas de José. Entonces dice José que él se va a morir y luego dice el 24, Dios ciertamente os visitará. Que no se olviden, van a pasar todavía 300 años, 280 años van a pasar hasta el tiempo de Moisés, cuando van a salir de Egipto, pero dice Dios los va a visitar, ¿okay? Y Dios va a hacer algo con ellos. Y los va a subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo sabía José eso? Lo que leímos ahorita en Génesis 15. Esa historia se la pasó Abraham a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob se la pasó a sus hijos. Toda esta tierra es de nosotros. Dios nos las va a dar a nosotros a heredad, pero ahorita no. Cuando llegue el momento, esta tierra va a ser de nosotros. Y yo sé que Abraham les decía que yo no voy a estar aquí, porque van a ser 400 años. Esos 400 años los encontramos mencionados en el libro de los Hechos y en el libro de Gálatas. Desde el tiempo que emigraron, el tiempo que entraron a la tierra fueron 440 años, porque se portaron mal cuando llegaron a la orilla del Jordán. Por perder la fe, tuvieron que vagar 40 años en el desierto, pero
esa historia se pasó de los padres a los hijos y aquí está muy presente en José y José se las pasa a ellos y los hizo jurar el 25 a los hijos de Israel, a sus hermanos. Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José de 110 años, lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Así es que así termina el capítulo, el libro de Génesis. No voy a estar aquí por un mes, pero a ver, quiero que lean los primeros 12 capítulos de Éxodo para septiembre. Pero necesitamos voluntarios, capítulo 1, 2 y 3. ¿Dónde? Bueno, a todos les doy la tarea. Todo el libro de Éxodo. ¿Okay? Y ya cuando regrese vamos a ponerlos. Pero desde ahorita debemos agarrar los primeros 3 capítulos. Se pierde. Se nos va a olvidar. ¿Okay? No. Ok, gracias Rosy. Voy a agarrar el capítulo 1. Margarita, agarras tú el capítulo 2, Éxodo 2, y usted, Margarita 2, el capítulo 3. Vamos a cubrir 3 capítulos de Éxodo, porque ya los leímos una vez. Okay. Entonces, ahí voy a detenerme. Vemos aquí el plan de salvación en sus principios. Okay. El Salvador va a dar su vida en Canaán. Y después Dios va a escoger la ciudad. Okay. Pero ahorita ellos no saben dónde, pero va a ser en Canaán. Okay. Pero ya vemos aquí todo lo que está pasando. Se va a hacer una nación grande. Okay. Y se está formando esa nación. Se va a formar grande. Ahorita eran 75. Cuando salgan de Egipto, 400 años después, van a ser como 3 millones. Okay. 3 millones. Y esos 3 millones Dios quiere introducirlos a la tierra de Canaán y que conquisten y vivan ahí hasta que no venga el Mesías. Pregunto otra cosa, o sea, también los miércoles no va a haber servicio, no va a haber estudio. Miércoles. No. ¿O cómo quedaste?